Hola, buenas tardes, soy César Velasco. Bueno, al final por cosas del timing hemos acabado los dos residentes del Clinic dando la charla uno después del otro, así que no está mal. Yo también vengo de Barcelona, soy de Madrid, estudié en Madrid y me fui allá a hacer la residencia de Medicina Preventiva y Salud Pública. Os he traído una presentación en la que os voy a explicar dos cosas muy distintas. Una de ellas es en qué consiste la especialidad, porque imagino que toda esta gente que hay aquí no vendrá porque le interese la especialidad, que no estaría mal. Pero así os voy a contar un poco de qué va y qué es lo que hacemos. Y la otra son tips importantes que hace falta saber a la hora de escoger la especialidad, bien para los que la escojan desde un primer momento y quieran ir a preguntar a todos los hospitales, como los que la cojan en un último momento y necesiten una guía rápida para coger la especialidad en un sitio o en otro. Bueno, yo cogí medicina preventiva porque tenía un enfoque en la población, porque, bueno, esta foto que os he puesto aquí es lo típico a lo que todo el mundo en principio debería aspirar o lo que nos enseñan cuando entramos en la facultad, ¿no? Que ser cirujano está bien, mola y todo el mundo que no es médico te pregunta que por qué no eres cirujano si podías serlo. Bueno, no solo existe la medicina asistencial, fuera del mundo de la medicina asistencial también hacen falta médicos. Y dentro de la medicina asistencial hace falta un tipo de médico distinto que lo que hace es que se ocupa de la población, no solo del paciente directamente. Los caminos de futuro son múltiples. A ver si pasa la diapositiva. Nuestra especialidad capacita para la investigación, para las políticas de salud, para la promoción, para la protección de salud, para la vigilancia, la planificación, la gestión y la evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto significa que si comparásemos el mundo asistencial con el mundo de la hostelería, os voy a poner un símil para que lo entendáis mejor, porque es una cosa difícil que yo tampoco entendía. Si en vez de haber un psiquiatra, haber un cirujano pediátrico, haber un traumatólogo, existiesen distintos tipos de restaurante que proveen de alimentos a la población no solo recibe alimentos vía restaurante, vía hostelería, sino que también come en casa. A esto se le llaman cuidados informales de la salud, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si nos fijamos en cómo funciona el sistema de la hostelería, no solo el restaurante funciona porque exista, no solo el que tiene un restaurante provee salud, sino que hace falta una coordinación para saber qué tipo de restaurante hace falta, qué necesidades tiene la población, si los restaurantes funcionan o no funcionan, si hay un brote, si no lo hay, si los restaurantes son gestionables o no lo son, si son coste eficientes. Entonces, la labor del médico preventivista y del salubrista público es estar un poco como por encima del nivel de la provisión de la salud directa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vuestra función no va a ser la medicina directamente, no va a ser el tener el fonendo en la mano. Quizás durante los primeros años un poco más, pero al final nos convertimos un poco como en la especialidad desconocida, que nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde está la guarida, ¿no?, de los preventivistas en el hospital. Nadie sabe a qué nos dedicamos a salvar a la población y salimos en los medios de comunicación, salimos mucho en los medios de comunicación. Y eso a nosotros nos convierte, bueno, nosotros queremos verlo así un poco en unos superhéroes que no conoce nadie y que no forman parte de la vida habitual del clínico o del cirujano. Estas son las actividades del programa formativo, la epidemiología como tal, que tiene vigilancia, el control de los brotes, la elaboración de los sistemas de información en salud, la administración sanitaria, que esto quiere decir ministerio y departamentos de salud, básicamente, la medicina preventiva como tal, que es la parte más de especialista clínico, probablemente esta especialidad entre en tronco médico y estaremos rotando con los demás especialistas clínicos durante un año. Esta parte, la medicina preventiva, se encarga de la enfermedad nosocomial, o sea, de la infección nosocomial, de las enfermedades asociadas a catéter, como conoceréis. Bueno, hay diferentes implicaciones de la infección dentro del hospital y de eso se encarga el preventivista, de las vacunas también, la salud ambiental y laboral y la promoción de la salud, que está muy dedicada también a la población, educación, programas a gran escala. Os voy a poner un ejemplo de cada cosa. Imaginaos que en vuestro hospital los traumatólogos están pidiendo mucha radiología, están pidiendo muchas placas de tobillo porque están diagnosticando el esguince con mucha prueba diagnóstica complementaria y vuestro director de hospital os dice: oye, no sabemos qué está pasando, no sabemos si el sistema de diagnóstico del esguince está funcionando bien. Bueno, pues ahí entraría un programa de calidad, pasaríais una norma ISO, que igual alguno habéis oído hablar de ella, se gestionan los procesos y se estudia cómo funciona.
Si queréis saber cuánto cuesta implementar un nuevo diagnóstico, introducir un nuevo fármaco, eso también lo hacemos. Los comités éticos tienen mucho que ver con la medicina preventiva. Normalmente durante la residencia también participamos de comités éticos. La esterilización de material quirúrgico, todo lo que tiene que ver con lavado de manos, con la prevención de la infección nosocomial, los programas de salud, tanto a nivel local como a nivel internacional, también los llevan los preventivistas. La metodología de la investigación, hay hospitales que están muy centrados en la metodología de la investigación. Los brotes, lo que es la epidemiología como se conoce fuera, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que esta es una especialidad que aquí tiene poco tirón entre la gran mayoría de los futuros aspirantes a MIR, pero en otros países se escoge entre las 3 primeras especialidades porque tiene algunas salidas laborales que son bastante curiosas y bastante divertidas, la verdad. Y luego la vacunación, desde la campaña de gripe hospitalaria para vacunar al personal sanitario hasta trabajar en grandes organizaciones. El plan formativo de la especialidad comprende hacer un máster. Dependiendo de dónde escogéis la especialidad, haréis un máster u otro. Algunos son oficiales, otros no son oficiales. Algunos son totalmente gratuitos, otros están cofinanciados. Pero básicamente que sepáis que el primer año podréis tener un máster y seguir formándoos como residentes y también como estudiantes de máster de salud pública. El programa de la formación comprende el primer año de máster. En algunos hospitales se trabaja a la vez que se hace el máster, en otros el máster es de dedicación completa, también estaría bien que lo preguntaseis. Después tenemos la rotación hospitalaria, la de atención primaria, la de administración sanitaria, que es 1 año, y unidades de investigación. La especialidad es una especialidad muy heterogénea, depende mucho de dónde la cojáis. Las rotaciones externas sí que se suelen hacer, también depende de dónde las cojáis. La especialidad haréis más o menos rotaciones. Nuestro plan formativo dice que tenemos 4 meses al año de rotación externa, máximo 12 meses durante los 4 años de residencia. Esto teniendo en cuenta que el primer año hacemos un máster y que el segundo en principio deberíamos estar en el hospital, pues os podéis imaginar que el tercer y cuarto año vais a ser bastante libres de aprender lo que queráis donde queráis. Aquí os he puesto algunos ejemplos de sitios donde ha rotado la gente. Pues bueno, la Tropical School de Londres, tenéis la Cochrane Collaboration, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, la Comisión Europea, el CDC Europeo. Hay bastantes sitios que son muy curiosos y que podréis rotar en ellos si cogéis la especialidad. En cuanto a guardias, hacemos módulos de atención continuada, están contemplados en el BOE y en principio en todos los hospitales deberíamos hacerlos. Esto no quiere decir que en todos se hagan, hay algunos en los que no se hacen y es una de las cosas que deberíais de preguntar. Dependiendo de dónde estéis, los haréis presenciales o a distancia y los haréis atención hospitalaria directa, haréis infección nosocomial, comité ético de investigación clínica, proyectos en comités clínicos, diversas actividades, diversos proyectos que muchas veces son puntuales. Y las guardias de urgencias dependen de la unidad docente. Yo, por ejemplo, lo prioricé y una de las cosas que preguntaba era si iba a poder hacer guardias de urgencias porque a mí me gustaba y me sigue gustando la clínica. Y esto depende mucho de dónde lo hagáis. En cuanto a los salarios, bueno, somos un poco el hermano pobre de las especialidades. Hay otras especialidades que también lo son, pero nosotros somos unos de ellos, de los que no cobran tanto porque hacemos menos guardias. Aquí os he puesto un poco el sueldo base con intervalos de confianza para hacer un poco honor a la especialidad. Entre 1.000 y 1.350 es donde viene rondando el sueldo base. Sabéis que luego tienen un poco de complemento según vamos haciéndonos grandes y los módulos de atención continuados van a dar entre 150 y 450 euros más. Una de las grandes preguntas que yo me planteaba, bueno, supongo que hay rumores sobre todas las especialidades y la preventiva hay mucha gente que la coge porque quiere conciliar la vida familiar con el trabajo y esto es útil, realmente dependiendo de dónde la cojáis y dependiendo de vuestra motivación personal puede variar mucho vuestra carga laboral. Yo la verdad es que estoy sorprendido porque mi grupo de amigos, como no, es de residentes, no tengo ningún otro en el grupo habitual que sean residentes de medicina preventiva, pero soy de los que más tarde sale del trabajo, en comparación con algunos compañeros que hacen especialidades como hematología, como medicina interna. Sorprende la carga laboral si te tomas en serio la especialidad, sorprende mucho. O sea que esto preguntadlo y también cuando empecéis, si la empezáis, medid un poco las fuerzas porque es una especialidad que tiene proyectos traslacionales. Eso quiere decir que puedes empezar un proyecto que no acabe aunque haya acabado la rotación y haya un momento en el que lleves 20 cosas distintas y no puedas dar carpetazo cuando sales del hospital. Esto es muy frecuente. Si os gusta cerrar el trabajo y salir y dejar el hospital y no acordaros de en qué trabajáis, no es vuestra especialidad. Os he traído
una guía. Os va a ir haciendo preguntillas como si te gustaría trabajar en un campo multidisciplinar y diverso, si te gusta la investigación científica, si tienes ganas de seguir aprendiendo conceptos fuera del mundo de la medicina asistencial, si os habéis planteado hacer un máster, si siempre pensaste que prevenir era mejor que curar, si ves la medicina desde una perspectiva poblacional, si sueñas con intentar cambiar el mundo un poco, aunque sea, si te has parado a pensar si la medicina asistencial no es del todo efectiva, si la calidad de la atención médica te parece una cuestión importante a tratar, si te gustó la película Contagion, si no tienes una idea clara de cómo te ves de mayor, si piensas que ejercer la medicina desde una perspectiva global e internacional también te atrae, o si te dice algo, prevalencia, riesgo relativo, tasa de ataque de una enfermedad, porque el componente epidemiológico también es fuerte, esta especialidad. Bueno, si tenéis un score mayor de 4, eso quiere decir, si más de 4 preguntas han sido un sí, pensaosla. Si no ha habido más de 4, yo os recomiendo que nos la planteéis. Salidas laborales. Bueno, aquí os he puesto varias y no os las voy a comentar todas. Hacen falta médicos en los hospitales para controlar la infección nosocomial. Hacen falta médicos que sean vacunólogos especialistas. Los pediatras comparten campo en vacunología, pero hay grandes especialistas en vacunología que son médicos preventivistas, pero las salidas de fuera de hospital también son amplias. Como salubrista hay muchas, como gestores también hay bastantes, y os voy a comentar un poco en qué trabajan mis Rs mayores. Tengo Rs mayores que trabajan en África, en investigación de primer nivel, financiada por entidades como la Bill Gates Foundation o el CDC. Tengo Rs mayores que trabajan en el Instituto de Oncología Catalán, que también es una entidad de investigación importante, en la Agencia de Salud Pública. Otros trabajan como preventivistas de hospital y otros han fundado empresas cuando han salido de la especialidad con una idea propia que ya habían fraguado durante la residencia y les está yendo bien. O sea que dependiendo de cuál sea vuestro plan de futuro, con esta especialidad lo podéis conseguir. No está mal, el futuro no está mal. Somos una de las pocas especializaciones que tienen una asociación de residentes, tanto a nivel nacional, ARES, como a nivel internacional, europeo, que estamos asociados con varios países de la Unión Europea, hacemos proyectos de investigación conjunta, hacemos reuniones internacionales y, bueno, sí que es verdad que esta especialidad ofrece que tus coRs no solo sean los residentes de tu hospital, sino los residentes de otros hospitales. En cuanto a hospitales donde hacer la residencia, están concentrados en Madrid y Barcelona, una gran parte, también en la Comunidad Valenciana, pero están dispersos en distintas ciudades, Valencia, Alicante y Elche. Andalucía, luego está el Cinturón Central, las Castillas y Extremadura. En el norte también tenemos plazas y en las Islas Canarias. En total este año hay 69 plazas. Os he hecho una relación de hospitales que la pasaré rápido, pero sobre todo es para la gente que se plantee coger plaza. En Madrid hay muchas plazas, está organizado en una única unidad docente. Y aquí os he puesto los números MIR de los últimos 3 años. Como veis, esta especialidad no es una especialidad de números, pero eso no quiere decir que no lo vayáis a pasar mal a la hora de coger hospital. Yo lo pasé bastante mal. Escogí el tercer día y sudé la gota gorda porque pensé que me quedaba sin la plaza que quería. Eso varía mucho. Hay gente que le da igual el hospital o que igual prioriza más la geografía que la especialización o el hospital, hay gente que no, y puede convertir que un hospital de primerísimo nivel que tiene una formación increíble se acabe al final, o que hospitales que en principio no tienen características muy especiales se acaben primero. Los hospitales más demandados en la Comunidad de Madrid también os los he puesto, los he elegido porque son los que antes se han acabado en los últimos años. En Valencia es un poco parecido, si os fijáis en los últimos y primeros números con los que se ha cogido, son un poco más altos, pero eso varía mucho dependiendo del año. En Andalucía igual. Granada es la unidad docente más antigua de Andalucía y tiene bastante tirón también. En Cataluña también depende mucho de los números. Por ejemplo, yo tengo una R mayor que cogió con un número muy alto, pero eso no quiere decir que mi hospital sea mejor a nivel de formación que otros hospitales que se cogieron en ese año. O sea, tenéis que tener en cuenta que depende mucho de la característica regional de los hospitales y que hay pocas plazas. O sea, que no os guiéis para nada en el número con el que se cogen los hospitales desde mi punto de vista. Después os he puesto aquí todas las unidades que están sueltas, que no forman parte de una comunidad autónoma grande, y los números con los que se han cogido. Murcia, Navarra y Coruña son los que se acabaron primero el año pasado, pero como os digo, este año probablemente cambie muchísimo el patrón. Y en cuanto al ranking por número, pues me lo he saltado un poquito, porque yo prefería que os quedaseis con esta idea.
Salud pública, medicina preventiva e infección nosocomial, calidad y seguridad clínica, salud internacional, vacunología y metodología de la investigación son los ejes por los que yo escogería esta especialidad. Y os he puesto los hospitales de referencia, no para que hagáis aquí la especialidad si os gusta este tronco, sino para que comparéis la formación del hospital que os estáis pensando con la de este hospital para ver si os merece la pena o no, dependiendo del tronco que más os interese. En salud pública está el Carlos III y el Hospital del Mar en Barcelona. Medicina preventiva os he escogido un poco los centros que son más de referencia, calidad y seguridad clínica La Paz y Gregorio. En salud internacional está el Clínic, que fue una de las razones por las que yo le elegí. Vacunología está el 12, está Vallebrón, está Elche, está Granada también. Y en metodología de la investigación, el hospital en el que estamos es famoso por metodología. De hecho, una de las cosas que hacen ellos en las guardias del módulo de atención continuada es hacer metodología de investigación científica para el resto de profesionales del hospital. Y bueno, nada más. Muchas gracias por escucharme. Si tenéis alguna duda, luego me la hacéis preguntas y gracias.